Tatiana Cloutier, coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador; Jorge Castañeda, coordinador de campaña de Ricardo Anaya; Aurelio Nuño, coordinador de campaña de José Antonio Meade; y Juan Ignacio Zavala, coordinador del equipo de Margarita Zavala, analizaron este martes en Despierta con Loret el inicio oficial de las campañas en México. Para Jorge Castañeda está en juego el cambio en México, pues el 80% de la población repudia al PRI, al gobierno de Peña Nieto, a la corrupción de este sexenio. Enfatizó que lo que está en juego es cómo se reparte ese 80%, qué cambio quiere ese 80%, si quiere el cambio hacia atrás de Andrés Manuel López Obrador, hacia ideas estatistas y autoritarias, con un referente mexicano que es Luis Echeverría, o el cambio hacia adelante, hacia el futuro, la modernidad, la juventud, con ideas de apertura, de formación, que son las ideas del Frente y de Ricardo Anaya. Aurelio Nuño, coordinador de campaña de José Antonio Meade, negó que el 80% de la población esté en contra del PRI y dijo que lo que está en juego es cuál será el futuro del país, y están en juego dos visiones y dos proyectos de nación, la que tiene José Antonio Meade y la que tiene Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que hay una visión que busca ir hacia adelante, de unir al país sin rencor, frente a un modelo que busca dividir al país, que quiere ir hacia atrás y que tiene políticas no solo del pasado, sino que son muy malas y son ocurrencias. Nuño negó que Meade y Ricardo Anaya planteen el mismo proyecto de país, pues, según él, el problema de Anaya y del Frente es que ni siquiera llegan a proyecto de país y es imposible que siquiera puedan tener un planteamiento en temas básicos. Cuando tú no puedes tener ni siquiera un planteamiento básico como proyecto político, pues te quedas francamente en ligas menores, subrayó. Por su parte, Juan Ignacio Zavala, del equipo de Margarita Zavala, señaló que buscan hacer una campaña diferenciada, digna, decorosa, distinta y austera. Agregó que es momento de que México tenga como ejemplo a una mujer que quiere hacer una política diferente, que va a hacer una campaña, no cargada de dinero, no cargada de spots, sino cargada de un liderazgo honesto, que sí es lo que necesita el país hacia adelante. Yo creo que si hay un futuro, el que vayan a elegir los mexicanos ahora en las elecciones. Dijo que Andrés Manuel López Obrador nos quiere regresar a esa época sin color y que en el caso del PRI hay un anti-PRI, pues el 85% quiere un cambio. Sobre el Frente por México manifestó que es una amalgama de buenas intenciones y de muchas ambiciones que no tiene mucho que ofrecer. Admitió que el principal objetivo de Margarita Zavala es el voto panista, donde hizo un liderazgo en ese mercado electoral. Descartó que Margarita Zavala termine apoyando a José Antonio Meade. Tatiana Cloutier, coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, destacó por su parte que quienes han gobernado en los últimos sexenios han sido un binomio de forma directa o indirecta y han mostrado una incapacidad y una economía que tiene estancado al país, que no ha llevado a mejorar de forma individual como quisiera la población. Señaló que no existe en sí un anti-PRI, sino más bien un anti-PRIAN, y agregó que sus compañeros presentes en la mesa ya han estado en gobiernos que no han dado resultados. Aseguró que la propuesta de López Obrador tiene que ver con una economía distinta que no tiene nada que ver con el pasado. Cloutier admitió que existe un sentimiento anti-López Obrador, creado durante el gobierno de Felipe Calderón y que incluso hay publicistas que admiten que fue una mentira y una estrategia pagada. Creo que es evidente que estos tres señores ya gobernaron, ya mostraron la incapacidad que tuvieron para hacerlo y bueno, yo creo que lo que nosotros estamos proponiendo es totalmente distinto, y el pasado son los tres, dijo la coordinadora del candidato López Obrador. Calificó como ridículo comparar a López Obrador con Luis Echeverría, como lo hizo Jorge Castañeda, e insistió en que hay que cuestionar quién es el pasado. Acusó a Castañeda de haber trabajado con Vicente Fox y nunca se quejó de los desaciertos que hubo durante ese gobierno.
Jorge Castañeda intervino y dijo que López Obrador es el estatismo, el nacionalismo a ultranza, a la tendencia constante al autoritarismo. Subrayó que Luis Echeverría fue el que reprimió, el que estatizó tierras en el norte de Sinaloa. Si hay un problema de López Obrador, ¿de dónde viene? Viene del viejo PRI, viene del PRI de esa época, ahí hizo sus pininos de política, en Tabasco, en el PRI, y es la mentalidad que él conserva, no la ha cambiado, dijo el coordinador de campaña de Ricardo Anaya. Afirmó que no hay nada nuevo en los planteamientos de López Obrador, solamente su obsesión de poder. Aurelio Nuño subrayó, por su parte, que el gran problema con López Obrador son sus planteamientos y sus ideas, pues es autoritario, y es una persona que hace política dividiendo, que busca el rencor. Cuestionó cómo es posible que la estrategia de López Obrador para combatir a la delincuencia sea liberar criminales. Criticó también que el planteamiento de López Obrador en materia educativa sea acabar con una de las transformaciones más importantes que ha sido la reforma educativa. Añadió que cómo es posible que López Obrador plantee que se pueda regresar al Pemex de los y acabar con 150.000 millones de dólares de inversión y más de 1 millón de empleos. Criticó también el autoritarismo de López Obrador al decir que va a terminar con el aeropuerto, cuando es una de las obras de infraestructura más grandes del mundo, que va a traer miles de empleos y que le va a dar conectividad distinta a México. Agregó que el proyecto económico del candidato de Morena es fallido, pues quiere regresar a un clientelismo con Elba Ester Gordillo y Napoleón Gómez Urrutia. Juan Ignacio Zavala argumentó que con López Obrador no existe un coro de serafines puros, que acaban de nacer y que se acaban de incorporar con su inocencia a su equipo. Aseguró que López Obrador dejó endeudada a la Ciudad de México y cuenta con un grupo de gente que opera desde el pasado. Dijo que el equipo de Margarita Zavala hará política con lo que tiene. Respecto al PRI subrayó que ya vemos quiénes son y quiénes están, y en el caso del Frente señaló que hay una banda que estuvo desde el foxismo y que logró acaparar la voluntad de Ricardo Anaya y los trae de monigote diciendo mensada y media. Tatiana Cloutier dijo coincidir en que Anaya es el monigote y criticó que de pronto se convierta en el Macron mexicano. Mencionó el tema de la impunidad y cuestionó cómo fue posible que José Antonio Meade no viera pasar esos 900 millones que nunca vio. Acusó a Aurelio Nuño de estar obsesionado con el tema de la educación y de no haber superado el tema de no haber sido el candidato del PRI. Enfatizó que Elba Ester Gordillo está en la cárcel, en su casa y hay que dejarla en paz, pues quien llegó al poder con ella fue Felipe Calderón y quien la creció y fortaleció fue el propio Vicente Fox. Ante la pregunta de Carlos Loret sobre que si el proceso electoral fuera un partido de fútbol, ¿en qué minuto iría?, Cloutier sacó una pequeña piñata de su bolso y señaló que más que un partido de fútbol esto parece una piñata a la que vinieron a pegarle estos tres señores. No lo podría comparar con un partido de fútbol, yo lo podría comparar más con una escena de lucha libre, dijo. Para Juan Ignacio Zavala, el partido va empezando y está en el minuto 15. Nuño coincidió en que está iniciando y Castañeda dijo que acaba de abrir. Jorge Castañeda dijo que Ricardo Anaya lo convenció, de la misma manera en que convenció a la revista The Economist, donde un corresponsal revisó todas las cuentas del candidato. Sobre el tema económico y las acusaciones contra López Obrador de querer llevar a México a una estatización, Cloutier acusó a Vicente Fox de ser el presidente que expropió la industria azucarera. Aseguró que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador es atender la emergencia económica, se proponen soluciones poniendo a la gente en el centro. Estamos hablando de un crecimiento incluyente, en donde se eleva al final del día la productividad y donde se busca que los salarios aumenten para que la gente tenga más poder adquisitivo, refirió la coordinadora. Aseguró que no se habla de encerrarse y de buscar un esquema mirando al pasado.
Aurelio Nuño acusó a Castañeda de cambiar constantemente y dijo que ahora el ex canciller está en una nueva aventura, pues Anaya lo convenció pero lo está engañando. Reiteró que hay dos proyectos, dos visiones distintas del país, y aseguró que los planteamientos que hace Tatiana Cloutier en la mesa son diferentes a los que hace López Obrador y subrayó que este se pinta de cuerpo entero cuando habla. El coordinador de campaña de José Antonio Meade reiteró que lo más peligroso de López Obrador es que sigue siendo el mismo de siempre, pero con ideas más caducas, que busca dividir a México. El extitular de Educación aseveró que Meade representa la continuidad de un cambio muy importante, el cambio que representan las reformas y junto con eso la transformación de lo que no ha funcionado. Según Jorge Castañeda, hay sensibilidades distintas dentro de un frente, pues no es una operación de un solo hombre, pues hay pluralidad y diversidad. El ex canciller aseguró que desde hace 20 años ha venido luchando por aliar a sectores de izquierda, liberales, de centro-derecha, para lograr los grandes cambios que el país necesita. Defendió la idea de un gobierno de coalición y dijo que esto se ha venido buscando en México desde hace mucho tiempo. Destacó que Ricardo Anaya haya formado el Frente por México y aseguró que el gobierno de coalición va a ser la expresión de dicho frente, con un programa claramente establecido desde antes. Por su parte, Nuño calificó de ilusión lo planteado por Jorge Castañeda y dijo que se trata de una ilusión como la que tiene Angela Merkel en Alemania, pero aseveró que las coaliciones europeas sí se ponen de acuerdo en un programa, cosa que no sucede en el frente. Por su parte, Juan Ignacio Zavala señaló que la presidencia de la República es un asunto tan importante que no se debe tomar como piñata a señalar las cosas que parecen graves de los candidatos. Aseguró que hoy Andrés Manuel López Obrador es más un peligro para México y sobre los supuestos dichos de este de vender Los Pinos, Zavala dijo que es la casa del presidente de la República de México y no de López Obrador. Si Andrés Manuel quiere dormir en una cama de clavos pues lo va a tener que hacer adentro de la residencia del presidente de la República, si gana, dijo Zavala y añadió que el candidato de Morena tiene asustados a los inversionistas. Descartó que un gobierno de Margarita Zavala pudiera ser como el de Felipe Calderón, pues tiene matices muy claros y los escenarios han cambiado. Margarita ofrece, según su coordinador, un liderazgo ético desde la presidencia de la República. Tatiana Cloutier negó que López Obrador divida y enfatizó que José Antonio Meade sí ha unido a todos los mexicanos contra la corrupción que representa el gobierno de Peña Nieto. Criticó que Margarita Zavala jamás se haya pronunciado, durante su época como primera dama, contra la violencia que imperaba en el país. Yo creo que si yo hubiera sido la esposa de un presidente de la República que tiene un país hecho un panteón y que hubiera hecho todo lo que hizo, yo me hubiera manifestado de alguna manera. Quedarse callado es ser cómplice y yo creo que con esto, con Felipe y Margarita, el valor a la vida se perdió en este país y me parece difícil caminar a pensar que Margarita pudiera representar un cambio por el simple hecho de ser mujer, enfatizó Cloutier. Al respecto, Juan Ignacio Zavala acusó a Tatiana Cloutier de estar confundiendo medidas de gobierno con el papel de una persona y aseveró que Margarita tiene todos los valores para presentarse ante la población y pedir un voto por ella. Sobre las propuestas de Ricardo Anaya, Jorge Castañeda dijo que este busca una comisión de la verdad para investigar los crímenes de corrupción y de violaciones a derechos humanos en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto, un gobierno de coalición, ingreso básico universal, una política económica basada en una sustitución en el fondo de importaciones de los productos que exportamos. Cuestionó a Nuño sobre cuándo se verá la declaración 3 de 3 de José Antonio Meade y no la declaración patrimonial. Al respecto, Nuño aseguró que Meade lleva 2 días invitando a Anaya y a López Obrador a participar en un debate para hablar de su situación patrimonial, pero Castañeda dijo habrá un debate el 22 de abril.
Aurelio Nuño dijo que al escuchar a Castañeda ve un conjunto de propuestas inconexas y sin sentido y dijo que esas son las ideas de siempre del ex canciller, que son bastante malas y parecen bastante rancias. Afirmó que una de las cosas elementales del país es saber si van a continuar o no las reformas y que le parece una barbaridad que López Obrador plantee regresar al viejo sistema corporativista. La pregunta que se tienen que hacer los mexicanos, ¿vivir divididos con rencor, sin estabilidad, o unidos con estabilidad y progresando?, dijo Nuño. Juan Ignacio Zavala señaló que Ricardo Anaya tiene gastos que no corresponden a sus ingresos y debe haber una comisión de la verdad para saber si el candidato del frente cometió actos de corrupción. Tatiana Cloutier dijo por su parte que si se le preguntara a la gente si siente que su situación es mejor que hace 3, 6 o 9 años diría que no, pues las reformas que se han presentado no han dado una mejor vida como sociedad. Al final del día la gente es mucho más lista y no se compra que este pasado es lo que queremos en este país, señaló. Afirmó que no tienen ya la presidencia en la bolsa y esto es como el béisbol, el juego no se acaba hasta que entra el último out. Para Jorge Castañeda, Ricardo Anaya va en segundo lugar y lo importante son las propuestas y quién quiere hacer un cambio hacia el futuro y hacia la modernidad, y quién quiere llevarnos a la época del estatismo y del nacionalismo a ultranza. Los mexicanos no queremos volver hacia atrás y esa es la gran disyuntiva que hay hoy en México, subrayó el ex canciller Castañeda. Aurelio Nuño insistió en que los mexicanos tendrán que decidir entre dos proyectos y decidir entre un país donde los delincuentes estén libres, donde las oportunidades de jóvenes y niños estén truncadas, donde más de 1 millón de empleos se hayan caído, donde se haya cancelado un aeropuerto, o entre una visión de un México unido sin rencores y con estabilidad económica. Juan Ignacio Zavala dijo que el gobierno de Peña Nieto regresó a México 30 años en todos los aspectos y que Margarita Zavala representa una opción ética de hacer política, una opción honesta, de valores, y la posibilidad de hacer un cambio que tiene que ver con ser una mujer valiente y arrojada. Con información de Despierta con Loretta E.